¿Qué es lo que dice ahí? Miren ustedes. Dice, se lo explica el 1, el 2 y el 3. Miren abajo. 1, 2 y 3. Un ratito. Voy a poner esto arriba. Ahí se lo explica qué es lo que debemos hacer nosotros ante una situación que tenemos a un paciente con pseudomonas. Tenemos opciones terapéuticas y dentro de esas opciones terapéuticas podemos nosotros utilizar la cefepime o cefepima, como dice ahí, o la piperacilina más el taxobactam. Este viene junto. Ya la piperacilina y el taxobactam vienen juntos. Dicen que nosotros podemos elegir uno de estos, cualquiera de estos, ya sea la cefepina o la piperacilina y el taxobactam, según dónde se encuentra el foco de la infección y la necesidad que podamos tener nosotros. O dice, o si estamos viendo que no va a cubrir los anaerobios de forma empírica. No se olviden que esto es empíricamente. Estoy pensando que es una pseudomona y por lo tanto mi primera opción va a ser esta de aquí. Dice, si nosotros podemos tener una segunda opción, podemos inclusive iniciar de forma primaria con un carbapenémico. ¿Cuáles son los carbapenémicos? Aquí tenemos al imipenem, al meropenem, que son esos. Y asociamos a un aminoglucósido. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? La gentamicina y la amicacina. Dice que ahora existe la opción, porque ya tenemos la ciprofloxacina por vía endovenosa. Entonces podemos utilizar, en vez de la amicacina, podemos utilizar la ciprofloxacina. Si nosotros vemos dentro de ella y vemos la necesidad o la sensibilidad que vaya a tener de cada uno de estos, pues nosotros podemos utilizarlo. Es decir, en aquellos pacientes en los cuales ya se ha hecho un cultivo y antibiograma y no le hace nada el medicamento utilizando nosotros porque son multiresistentes, entonces yo puedo combinarlo. Y lo puedo combinar cada uno de ellos. Es decir, tengo que ver la necesidad y cuál es el foco, dónde se encuentra. Por ahí es pulmón, por ahí es digestivo, o por ahí está en seno paranasales. Es decir, tengo que ver dónde está el foco infeccioso. ¿Cuál es el que me ha dado la pauta? Entonces, ante esa situación es que yo puedo utilizar cualquiera de ellas. Cualquiera. Los tres esquemas que me da va a depender del foco y va a depender de la necesidad que nosotros tengamos que hacer. Es decir, de qué hospital viene, qué tenemos en ese hospital, cuál es la bacteria predominante en ese hospital. Eso es. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a un tema que es el tratamiento. Hemos hablado de todo, ¿no ven? De lo que se refiere a la diabetes. No, estaba viendo cuántos son. ¿Para qué no? De lo que se refiere a la diabetes hemos hablado de todo. Hemos hablado de cuáles son los orígenes, cómo es que se da, qué alteraciones van a tener, qué procesos se me pueden complicar. Una de las complicaciones mayores dentro de esas y a la que le tememos más son las infecciones, porque me lo puede matar, me puede llevar un choque. Es decir, hemos visto las diferentes situaciones. Ahora, ¿cómo vamos a tratar la diabetes? Ese es el punto a tratar. Entonces, si nosotros vemos y analizamos cada punto y recordamos qué es la diabetes, vamos a recordar cómo es que se produce, cuáles son las alteraciones específicas que puede tener. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de los dos orígenes? ¿Se acuerdan ustedes que la diabetes puede provocarse la 1? ¿Por qué se da? ¿Pero por qué? ¿Qué me hace?
¿Ah? Fuerte. No, ya, pero ¿por qué? No, La célula. porque es de tipo inmunológica, se forman anticuerpos que van y destruyen las células de los islotes de Langerhans, me lo destruyen completamente. Por lo tanto, no hay insulina, por eso la manifestación es aguda. Miren qué facilito. Entonces ya sabemos, ¿qué necesita? Insulina. No hay vuelta que darle, es insulina. Bien. ¿Cómo dijimos que se originaba la diabetes tipo 2? ¿Cómo que no? Las células beta. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cómo se origina la diabetes tipo 2? Miren que está para tomar el examen ahorita. Las células beta. Resistencia a la insulina. Ya, uno, hay resistencia a la insulina. Es decir, no se reconoce la molécula de la glucosa, no reconoce la molécula de la insulina. Por lo tanto, hay resistencia. Entonces, tengo insulina y tengo glucosa. Pero no se puede reconocer, no se conocen. Se ven, ni siquiera te conozco, pasa por un lado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya, pues se aumentó. ¿Pero qué pasa? ¿Se acuerdan? Ahí le dejé un esquema bonito. ¿Yo qué es lo que hace? Empieza a segregar más insulina. Va a seguir generando insulina. Porque el organismo le dice a las células beta, señores, generen, beta, beta, generen insulina. ¿No es verdad? Sí. Y va a seguir generando, porque no tiene. Porque le dice, necesito glucosa, le dice el organismo. ¿Y qué hace ante esa necesidad del organismo? ¿A quién recurre? Al hígado. No. Hepáticos. Ah, eso, se le está abriendo ya. Glucagón. Produce glucagón. Porque solamente las células, los anticuerpos, van a ir a actuar sobre la célula beta. ¿Ya? O sea, ahí, eso es lo que está pasando, sobre la insulina. Entonces, produce glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Desencadena 2 procesos en el hígado. ¿Cuáles serían? Forma, por un lado, utiliza el glucógeno que tiene en reserva y lo transforma en glucosa. Eso es lo que hace. Eso se llama gluconeogénesis. ¿Y qué hace el glucagón? La glucólisis. ¿Pero qué le hace? Va y hace que utilice la glucosa o la reserva que la tiene en el músculo estriado y en la grasa. Y forman triglicéridos a la vez, porque el otro consume proteína. Se llama catabolismo. Y el otro se transforma en triglicéridos. Y los triglicéridos se transforman en ácido grasos libre. Y el ácido graso libre, como no puede ser utilizado, ¿en qué se transforma? En cuerpo cetónico. Y ese es el que utiliza el cerebro. Esa es una causa. La otra, esa es la resistencia. La otra, deficiencia en la producción de insulina. Se cansa. Es decir, miren, tengo 100 moléculas de glucosa y solo se produjeron 20. Llegarán a las 20 y me quedan 80. Por lo tanto, eso va a seguir multiplicándose y sigue lo mismo. Ahí hay hiperglicemia. Entonces, uno tengo por deficiencia y la otra tengo por resistencia. Y la otra por destrucción. ¿No es verdad? Ya. Cuando nosotros vamos a dar el tratamiento, este preámbulo se lo estoy dando porque es para que entremos a tratamiento. Cuando yo tengo a mi paciente con diabetes tipo 1, no tengo vuelta que darle, le voy a dar insulina. Por lo tanto, vamos a hablar de la insulina.
Cuando mi paciente tiene diabetes tipo 2, tengo que identificar si es por resistencia o es por deficiencia o insuficiencia. Para eso tengo dos tipos de medicamentos, la biguanida y la sulfonilurea. La biguanida son la metformina. Esa la representa la metformina, porque tenemos muchas. La metformina viene y se lo utiliza para lo que tiene resistencia. Es decir, agarra la molécula de glucosa, señores, vénganse aquí que yo les voy a ayudar. O potencio la acción de la insulina. Y sigue produciendo insulina. Pero va a llegar un momento en que se va a cansar de producir insulina y produce deficiencia. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de medicamentos que podemos utilizar para ayudarle a esa resistencia. Ahora lo otro, la sulfonilurea, ¿a quién se la voy a dar? Aquel que tiene insuficiencia o deficiencia. Por lo tanto, se lo conoce con el nombre de secretagogo. ¿Y quién tenemos? Uno nomás. Glibenclamida. Ya. Bien, chicos. Ese es el preámbulo. ¿Está claringo? Bien. Bueno, para los que llegaron tarde se la no había parqueo y ayer era que no había gasolina. De verdad nos parqueamos en el pasto. Pero si allá yo voy me parqueo. No, ahora me parqueo acá. Claro, llegué temprano. Los toques de parqueo abajo, parqueo. ¿Quiénes son autorizados a No parquearse? sé. No somos nosotros. Pensé que eran para ustedes. Capaz. Bien, vamos a hablar del tratamiento, chicos. Esto es lo que le he hablado. Ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí, para el tratamiento de la diabetes, lo dice aquí claramente. Exige que debemos realizar un abordaje totalmente integral. Es decir, dedicarnos al paciente. ¿Ya? Con los siguientes objetivos. Primero, corregir la glucosa plasmática. No que llegue a la normalidad, pero sí que se acerque lo que más pueda. Identificar la situación que provoque más riesgo para prevenir o retrasar esto de aquí. Lo que hemos visto nosotros, las complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Tanto agudas como crónicas, ¿no es verdad? Que nos van a llevar a resultados mayores. Tratar los trastornos que se asocien con la dislipidemia o la hipertensión arterial. Evitar conducta de riesgo. ¿Y cuáles vendrían a hacer eso? El tabaquismo, por ejemplo. Decirle al paciente que si fuma, que deje de fumar. Nada más. Porque está demostrado que va a provocar alteraciones. Y el otro es contribuir a preservar la calidad de vida del paciente, que es lo más importante. Porque un paciente con una nefropatía diabética, el cual lo ha llevado a una insuficiencia renal crónica, ¿ustedes creen que tiene calidad de vida? No. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, acá nosotros vamos a utilizar todos los medios que sean necesarios para conseguir estos objetivos que nos hemos trazado. Y para eso nosotros tenemos que ver la hemoglobina glicosilada, como lo vimos en el primer tema, la 1C, que debe ser óptima, por debajo de 7, porque por encima de 6.5 me dice que ya está alterada, ¿no es verdad? Ya, entonces mantengámoslo por debajo, porque él no dice que dejemos lo normal, no me dice lleguemos a lo normal, lo más cerca a la normalidad, que es lo que queremos nosotros, para que evitemos el riesgo cardiovascular y promovamos la buena calidad de vida. Y uno de los principales formas de hacerle, lo primero que debemos hacer con nuestro paciente es la dieta. Aquí este es el pilar fundamental del tratamiento para el paciente diabético. Pero tenemos que empezar diciéndole de que la dieta es la misma que va a comer todo mundo. Pero no le digan una dieta para diabético porque si no lo deprimen más
al paciente. Yo lo que hago normalmente, cuando me llega por primera vez un paciente y es diabético, se lo divido el plato en 3. El más grande de ellos, le digo que es verdura. De los 2 más pequeños que quedaron, uno es para hidratos de carbono y el otro para proteína. Pero de los hidratos de carbono, uno. No papa, arroz y fideo, no. Uno. Esa es la forma más correcta. Y claro que tiene que alimentarse por lo menos 5 o 6 veces al día. Esa es una de las principales formas de cómo nosotros vamos a hacer que nuestro paciente mantenga ese nivel que es el que queremos nosotros en nutrición. Entonces, las recomendaciones aquí deben hacerse de forma individualizada, ¿ya? Se debe acordar con el paciente qué tipo y qué cantidad de alimento, lo que yo le estaba diciendo, o sea, para que se acuerden ustedes, porque por ahí les pregunto en el examen. Más o menos así. Consideren ustedes que es el plato, se lo parte por la mitad y ahí. Eso es. ¿Ya? Entonces, ¿eso para qué? Para que nosotros podamos mantener a nuestro paciente con todos los niveles y la cantidad de alimentos que pueda ser considerado. Por lo tanto, aquí debemos limitar la ingesta de las bebidas azucaradas como zumos o refrescos para reducir el riesgo de ganancia de peso. El empeoramiento de los factores de riesgo cardiovasculares, con esto lo vamos a conseguir. El consumo de alcohol debemos limitarla, en este caso, ¿no?, a una bebida al día, si es que acostumbra a hacer de ello, o menos si la mujer es adulta, o 2 bebidas, dependiendo, ¿ya? Y vamos a ver nosotros en la población general, por ejemplo, la ingesta del sodio debe ser menor de 2.300 miligramos al día, es decir, 5 gramos de sal, menor a ella. Muchas veces los pacientes agarran, no preguntaron si tiene sal o qué, pero la costumbre agarran el salero a todito. Por eso ahora en los restaurantes, en la mayoría de ellos, ya no ponen los saleros en la mesa. No, a no ser que lo pidan. Pero ya no se lo ponen. ¿Ya? Entonces, la dieta, primero debemos clasificar a nuestro paciente. Y para poderlo clasificar, para eso vamos a entrar nosotros a medir el índice de masa corporal. El índice de masa, para poderlo calcular, es el peso sobre la altura al metro al cuadrado. Aquí lo da el ejemplo para un individuo que pesa 70 kilos y mide 1,70. Me va a dar 24.22. Dice que el normo peso, estar en lo normal, sería entre el 18.5 y 24. Esta es la 24.9. Eso es lo normal. Por lo tanto, eso sería menor a 18.5, estamos con bajo peso. Entre 25 y 29 estamos como sobrepeso. Mayor a 30 ya es obesidad. Y se lo clasifica en obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo mórbida, de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a cuánto es lo que me va a dar el índice de masa corporal. Por lo tanto, ese es uno de los métodos más utilizados que hasta ahora se ha tenido y es el que ha dado mejores resultados. De aquí nosotros debemos ver, ¿no? Tenemos que distinguir las 3 situaciones diferentes para emplear la terapia nutricional en el paciente. Si es diabetes tipo 2 con exceso de peso, si es tipo 2 con peso normal y reserva de insulina, si es diabetes mellitus insulinopénica, es decir, que depende de la insulina. Son los 3 que nosotros tenemos que ver. Por lo tanto, aquí tenemos que ver ahora la relación que existe entre el sobrepeso y el diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque se ha considerado que el exceso de peso vendría a ser el principal factor de riesgo para que venga a desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Muchas veces el paciente diabético, porque es gordito, se le diagnosticó diabético. Cuando se le hacen los diferentes procedimientos, por ejemplo, hemos visto ahora
que al hacer el bypass gástrico o una cirugía bariátrica, ya el paciente baja de peso y desapareció su diabetes. Entonces uno de ellos. Por esa es la relación, ya está demostrado científicamente, no hay vuelta que darle. ¿Ya? Además, la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 son obesas, lo que genera ya sí cierto grado ya de que puedan tener resistencia a la insulina. Por eso se dice que el índice de masa corporal superior o igual a 25 ya está relacionado con el desarrollo de la diabetes, miren ustedes, así como el aumento de las complicaciones de esta enfermedad cuando ya es superior a 25. Por lo tanto, aquí la persona diabética con sobrepeso, ¿qué es lo que se les recomienda en primer lugar? Disminuir de peso. ¿Para qué? Para que consigamos también el control de su azúcar. Entonces, todo tiene que estar relacionado uno con otro. Ante esta situación, entonces, vamos a ver el tratamiento, o sea, la dieta en aquel paciente diabético con exceso de peso. Veamos. La corrección, por ejemplo, del sobrepeso en este tipo de paciente es fundamental. Se dice que con solo reducir, eso ya lo dijimos ayer, el 5 al 7% del peso, dice, va a mejorar la resistencia a la insulina, la glucosa y el perfil lipídico. Solo el 7% disminuir el peso. Además, disminuye las apneas obstructivas del sueño, mejora la movilidad articular y a largo plazo los beneficios de la reducción del riesgo cardiovascular. A corto y mediano plazo son más efectivas las dietas bajas, miren ustedes, en hidratos de carbono. ¿Por qué? Menos de 100 gramos al día, dice, que las bajas en grasa. Es decir, compara, ¿no? Dice, a corto y mediano plazo, mejor reduzco mis hidratos de carbono si yo lo comparo con las grasas. Mejor los hidratos de carbono. La grasa puedo seguir consumiéndola, digamos. Me gusta el churrasco, sigo comiendo carne. Claro, gordito. ¿Ya? Pero disminuyo los hidratos de carbono. Eso dice que está mejor. ¿Ya? Asimismo dice que si sustituimos de una o más comidas sobre la dieta líquida preparada, se consigue mejores resultados a 6 meses que la simple dieta estándar baja en calorías solamente sustituyendo una dieta líquida. Miren, me están dando las pautas y no le estoy diciendo al paciente de que haga dieta, simplemente que sustituya algunos alimentos. No le estoy diciendo haga dieta para diabéticos, no, esto nada más. La restricción de hidrocarbonadas para producir cetosis y vamos a ver aquí, dice que sacia más, además de que pueda reducir los triglicéridos y eleva las concentraciones del LDL. Qué bueno, es bueno, solo con reducir los hidrocarbonadas. Si nosotros vemos, miren ustedes, cuando conseguimos la dieta baja en hidratos de carbono, entonces lo que nosotros tenemos que ver primero es monitorizar la función renal, los lípidos plasmáticos, ajustar el tratamiento de hipoglicemiante. Si hemos logrado reducir los hidratos de carbono, porque ya se acostumbró el paciente, entonces veo, monitorizo la función renal, la glucosa cómo está, y entonces voy a disminuir o voy a ajustar la dosis del hipoglicemiante que está tomando. Bien. La dieta baja en hidratos de carbono, de los 3 macronutrientes, es decir, las proteínas, los carbohidratos y las grasas, los carbohidratos tienen mayor impacto, dijimos, en el control del azúcar en sangre. Ya lo dijimos, ya lo manifestamos. Esto entonces debemos, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? El hidrato de carbono lo va a transformar en glucosa. Entonces, esto comprende una combinación de almidón, azúcar y fibra, no es el hidrato de carbono, es lo que tiene en su composición.
Por lo tanto, solo el componente del almidón y azúcar elevan el azúcar en la sangre. Si ya está dentro del hidrato de carbono. Por eso dice que debemos disminuir ellos. Por eso se debe controlar la cantidad de los hidratos de carbono en la ingesta mediante un recuento. Y para eso es que se recomienda el peso. Aquí yo, aparte de ello, aparte de lo que dice aquí, para mantener todo esto y todas las experiencias que se puedan tener, uno le dice que se compren una mini báscula, que son para pesar los alimentos. Tú peses 100 gramos y eso cómaselo si quieres ese ratito, pero mejor si lo divide en 5. Entonces, para saciar, ¿ya? Entonces eso, y se recomienda el consumo de fibra dietética, 14 gramos, que nos va a dar 1000 kilocalorías. Miren ustedes, y ahí vemos, para aumentar el consumo diario de fibra soluble, la absorción va a favorecer la absorción de carbohidratos y se reduce el pico de glicemia postprandial. La dieta baja en hidratos de carbono. Actualmente, ¿qué es lo que se hace? La famosa dieta keto. ¿Ya? Ahí, todo el mundo lo he visto con eso. La famosa dieta keto. ¿Ya? No solamente para la diabetes, se utiliza para diferentes tipos de enfermedades. Aquí vamos a ver, promueve el consumo muy bajo de carbohidratos de 20 a 50 gramos diarios. Y el resto, coma proteína, coma carne. Uno de los cajeros de ahí del colegio médico está haciendo la dieta keto. De verdad. Y le hago resultados. Yo no puedo. ¿Ya? Entonces, la dieta cetogénica, miren ustedes, esta se va a relacionar con el mecanismo de la utilización de la energía. Por lo tanto, hay 3 fuentes de energía del cuerpo humano, ya dijimos, ¿no es verdad? Carbohidratos, grasas y proteínas. Algunos de estos, de los carbohidratos, se descomponen en glucosa y proporcionan energía. Otros se almacenan en el hígado donde forman glucógeno. Que ahí es donde decíamos nosotros la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Ya? Cuando el cuerpo necesita energía, entonces ¿qué es lo primero que hace la glucosa? Perdón, lo primero que se utiliza es la glucosa. Luego, si no me da, le doy la glucosa hepática, que es a partir del glucógeno, ¿no es verdad? Y si ninguno de estos dos es suficiente, entonces se utiliza la grasa. Eso es lo que estaba diciéndole yo ahorita, un ratito. Se utiliza la grasa como fuente de energía, y cuando las grasas se descomponen en el cuerpo, se forman cetonas. ¿Y cuál es lo que le dije? Cuerpo cetónico. ¿Bien? Bien. Aquí vamos a hacer preguntas. Entonces, ¿cómo no llegaron antes al inicio? Estaban mejor, ¿no? Ya, miren ustedes, ¿qué es lo que se hace cuando se restringen los hidratos de carbono? ¿Qué obtenemos? Menor disponibilidad de la glucosa corporal. Y por lo tanto, cuando la glucosa está disminuyendo, vienen los procesos que habíamos hablado nosotros. La gluconeogénesis y la cetogénesis. O sea, la formación de cuerpo cetónico. Eso a través de los ácidos grasos libres. Bueno, aquí la tienen ustedes, la dieta keto. ¿Ya? La pirámide alimenticia dice el 75% de grasa, miren ustedes, es la dieta keto. Grasas, 75%. El 20% de proteína. Y solo el 5% de carbohidratos. Esa es la dieta keto. Bien, ¿no? Fácil. Vamos a utilizar eso. Entonces, la gluconeogénesis, ya hemos hablado de esto. ¿Ya? La cetogénesis también. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que va a llegar a ello? ¿Cómo es que se llega al organismo a producir estos dos procesos grandes? En el proceso en el que el organismo produce endógenamente glucosa. Y la cetogénesis también, porque como ya no le es favorable la gluconeogénesis, entonces ¿qué? Va a formar cuerpo cetónico, la cetogénesis. ¿Y de dónde lo hace? De las grasas, produciendo una
lipólisis y forma ácidos grasos libres, pero esos no se utilizan y esos se transforman en cuerpo cetónico o acetato. Doctor, entonces se puede considerar la gluconeólisis como un proceso de gluconeogénesis. La gluconeólisis como un proceso de gluconeogénesis. Claro, forma glucosa, pero a partir de algo. Ya lo tiene, que es el glucógeno. Bien. Doctor, Sí. una consulta. Cuando uno empieza a hacer la dieta keto, pasa por un proceso de transición que es como una... De acomodación del organismo, Claro, pero de acostumbramiento. es lo mismo que cuando uno está acostumbrado, por ejemplo, a las drogas, pasa, o sea, un malestar físico como de abstinencia al azúcar. Dice que al inicio sí, Ajá. al inicio sí, y la necesidad de consumirla, porque nuestro organismo está necesitando azúcar, supuestamente. Pero como el organismo, ¿qué fue lo que dijimos? Como no le estoy dando carbohidrato, que es lo que de ahí sacaba más fácilmente para formar glucosa, ha recurrido a los dos procesos, a la gluconeogénesis y a la cetogénesis, consumírselo de afuera. Claro. O sea, lo que viene a ser su reserva de glucógeno y lo que viene a ser el consumo de las grasas mediante la lipólisis. Por eso va enflaqueciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Después, con el consumo de proteína y de grasa, ya le vamos a dar una fuente para que ellos puedan utilizarlo de ahí y va a seguir haciendo los otros procesos. Y ahí la necesidad que dices tú, ¿ya? Puede ser. La dieta... Sí. Claro, si el paciente es diabético. O sea, no se olviden que yo lo que le estoy dando son las pautas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que va a pasar con nuestro paciente? Si no hace ningún tipo de dieta. Imagínense ustedes que no está haciendo ninguna dieta. Y no le hacemos nosotros, porque es lo principal. Estamos haciéndole tratamiento. Si no hace esto, ¿qué pasa con mi paciente? Se va a consumir todo. Y entonces se acumulan los cuerpos cetónicos y ahí me da una disminución de pH porque me va a acidificar la sangre. Y eso me hace que se forme una acidosis. Y ahí entra la cetoacidosis. ¿Ya? La dieta baja de carbohidratos se asocian a la pérdida de peso, que es el factor importante para el normopeso, lo cual hace favorable para la evolución de mi paciente con diabetes tipo 2. O sea, es favorable que pierda peso. En la práctica clínica, cada vez más son los casos donde el paciente ya disminuye los carbohidratos, por lo tanto, ya dijimos, ¿no? El 5 al 7% solo con que disminuya lleva a la pérdida de peso. Y eso hace que tengamos un mejor control de la glucosa y reducir las unidades de insulina en caso de que fuera a necesitarla. En España, por ejemplo, el tratamiento lo inician, no importa si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, con insulina. ¿Ya? Y tiene la base, que después lo vamos a hablar. Miren ustedes, el anterior que vimos nosotros era el paciente que estaba con un exceso de peso. Ahora vamos a ver a aquel que tiene el peso normal y tiene insulina. Entonces, aquí la persona no necesita, porque está normal, ¿no es verdad su peso? Por lo tanto, no necesita bajar de peso. Entonces, se le admite aquí que los hidratos de carbono deben ser aportados entre un 50 y un 60% de la caloría. Las proteínas alrededor del 15% y las grasas el resto. Lo contrario de la dieta keto. ¿No es verdad? No obstante, dice, en la práctica es común que los hidratos de carbono cubran escasamente el 45% del total de las calorías. Por eso en la persona diabética todavía le aconsejamos tome verdura, coma carne, coma pescado, o ya sea a la plancha o fruta. ¿Ya?
lo que constituye aquí que tengamos un exceso de proteína y una escasez de hidratos de carbono. Entonces, esa es la costumbre que tenemos. No se olvide de comer verduras, no se olvide de comer fruta, pero eso hace de que disminuya los hidratos de carbono. Y es lo que necesita el paciente que tiene normopeso. Porque vuelvo a decir, no se olvide los dos procesos que está haciendo el organismo cuando necesita glucosa, aunque tengamos demasiada glucosa. ¿Qué hace? Los dos procesos, y me está consumiendo mi reserva. Ojo, por eso es que, y estamos hablando del normopeso, ya no del exceso. ¿Listo? El patrón alimentario que ha demostrado mayor eficacia en el control es la dieta mediterránea. Esta, de aquí. Esto es lo que nos va a permitir. ¿Cuál es la dieta mediterránea? ¿En qué consiste? Miren ustedes. Predomina la grasa monoinsaturada, aceite de oliva, frutos secos, benefician al control de la glicemia en los factores de riesgo cardiovasculares. Los alimentos aquí de origen vegetal como cereales, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, hierbas y especies, dice, son la base de la dieta mediterránea. Entonces el aceite de oliva vendría a ser la principal fuente de grasa. Monoinsaturada. Entonces se incluye, dice, el pescado de forma moderada, no comer en exceso, marisco, los lácteos, carne de ave. Por el contrario, la carne roja y los dulces solo se pueden comer ocasionalmente. ¿Y qué pasa con la dieta keto? Todo lo contrario, ¿no es verdad? Bien, ahí está. Eso es. Miren ustedes, bueno, yo quiero que se lo tomen en cuenta esto, sino porque de aquí seguro que van a salir reír. Claro. Dieta en su paciente con diabetes mellitus insulino dependiente. ¿Quién es el insulino dependiente? Comúnmente el tipo 1, pero no olvidemos que también puede ser el tipo 2 cuando la insulina ya no hay. Se cansaron de producir insulina las células beta. Este tipo de paciente, tipo 2 sin reserva y tipo 1 en general, ya, las recomendaciones generales es que tenga una dieta saludable y por lo tanto tienen que ser complementadas con que nosotros le demos una instrucción adecuada a nuestro paciente. Tenemos que orientarlo cuál va a ser y que permita que el paciente pueda contar con los hidratos de carbono globalmente y por cada comida. No se olviden, es insulino dependiente. No le tengo que hacer restricciones de hidratos de carbono. Dice que tiene que contar. Magnífico. Si no se domina esta habilidad, es imposible que nosotros podamos ajustar de una manera adecuada las dosis de la insulina. ¿Qué significa? Si yo no le digo, señor, usted tiene que comer sus hidratos de carbono, bueno, pero ¿qué hidratos, doctor? Papa, ya, papa, arroz, todo, ¿ya? Si usted no come, no voy a poder yo controlarle cuánto es lo que va a necesitar en la mañana, cuánto va a necesitar en la noche, para que nosotros podamos hacer esa dosificación. Entonces, la báscula de los alimentos, ¿qué dijimos? Es necesaria. Son las mini básculas, ¿ya? La unidad o ración de los alimentos que contienen hidratos de carbono, como los farináceos, la fruta, la verdura, suelen establecerse en 10 gramos. Ya, 10 gramos son 10 gramos. O sea, comer 10 gramos de Son 6 veces lo que va a comer. para cada dosis. Ah. Aquí está, miren. Aquí está. Por ejemplo, en el caso de la fruta serán 10 gramos. Se pueden obtener mediante 100 gramos de fresa o 80 gramos de manzana o 150 gramos de sandía. Es lo que se va a transformar. Bueno, mire, aquí está, miren ustedes, la cantidad de alimentos correspondiente a la unidad de la ración de los distintos grupos. Y como hemos visto acá, ¿no?
La leche entera, por ejemplo, ¿cuáles van a ser? Leche entera, 200 gramos, yogur 200 gramos, leche en polvo 50 gramos. Lo proteico, la ternera, carne de ternera, de buey, pescado. Y de cada uno, ¿ya? De cada uno. Ya es decir, ya ustedes están viendo que cada ración va a contribuir con 10 gramos, que es lo que necesitamos nosotros. ¿Cuánto hace de eso? Dice aquí. ¿Cómo voy a obtener 10 gramos de la cantidad de la fruta? Estamos hablando de glucosa. ¿No es verdad? Eso, perdón, de glucosa, para que se transforme. Dice, voy a tener 100 gramos de fresa, me van a dar esos 10 gramos. 80 gramos de manzana, me van a dar esos 10 gramos. 150 gramos de sandía, me van a dar esos 10 gramos. A eso se está refiriendo. ¿Ya? Es decir, que cada uno de estos, miren, 10 gramos de grasa, algunos contienen cantidades significantes de proteínas. Por ejemplo, el aguacate, 60 gramos. Tengo que ir dividiéndolo, tengo que ir categorizándolo para que nosotros podamos llegar a lo que necesita mi paciente. Y si nosotros vemos entonces la dieta, hasta ahora, sí o sí, viene a ser la base del tratamiento de nuestro paciente diabético en las diferentes etapas. Por lo tanto, aquel paciente que necesita insulina, vamos a ver entonces, la insulina viene diferente según la procedencia, puede ser de buey, de cerdo, la humana, aunque ya la de animal ya prácticamente se ha extinguido. Tenemos la denominada humana, que es de la tecnología del ADN recombinante, y las preparaciones deben ser o deben diferenciarse, ya sea una rápida, que es la simple o regular, las análogas de acción rápida, que vienen con los nombres comerciales de Lipro, aspariglicina, acción retardada, que es la NPH, que es la neutral, o también se la conoce como protamine, y la EPL, que también es la protamina inhibidora. La otra son los análogos de acción retardada. Aquí tenemos con la argina, que es la que más utilizamos nosotros acá. Dentro de ella, el Degludec también existe, ¿ya? Y tenemos nosotros que ver cuándo la vamos a utilizar, en qué momento la vamos a utilizar. Por lo tanto, la de rápida o regular, miren, son fáciles de reconocer. Esta fue la primera insulina que se utilizó, ¿ya? Y se presentaba en forma de polvo y debía disolverse. Luego se consiguió ya que haya una recristalización, que es su presentación de ahora, ya viene cristalizada, ¿ya? El inicio de la acción se consigue entre los 15 y los 60 minutos después de administrada. Ojo, entonces tengo que saber yo cuándo es que preciso disminuir la glucosa rápida o tardar un poco más el tiempo, que después les voy a dar un cuadro, que seguro ya lo han visto ustedes. Y la otra, la concentración máxima. ¿A cuánto va a tardar en llegar al pico de esa concentración? Entre 1.5 a 4 horas. Entonces, una vez que llegó el pico, ese es el tiempo que me dice que yo debo administrarla. Puedo administrarla a las 1.5 horas o puedo administrarla a las 4 horas. Cada 4 horas o cada 1.5. Ese es el tiempo que va a tardar en llegar a lo máximo. Dice que va a llegar ahí a lo máximo y se va a mantener entre 5 a 7 horas. Entonces lo administro cada 6 horas dependiendo de lo que yo vea, dependiendo de la necesidad de mi paciente. Administración 20 a 30 minutos antes de la ingesta. Eso es muy importante. Análogo de acción rápida, el inicio de acción es mucho más rápido, la concentración máxima, mire, entre los 60 y los 90 minutos y se mantiene alrededor de 1 hora. Luego decae. Entonces, si es más rápido cae. Eso es lo que me dice. ¿Cuánto va a durar? 60 minutos a 90 minutos tardó en llegar al punto máximo. Pero me va a mantener solo 1 hora y luego decae. En cambio la otra tardó
hasta 4 horas llegar al punto máximo, pero me lo mantiene 5 a 7 horas. Luego cae. Esa es la acción. La concentración máxima, ¿ya? La duración efectiva es de unas 4 a 5 horas y su administración son 15 minutos antes de la ingesta. La acción retardada, que es la NPH, la que más van a escuchar ustedes hablar, en la NPL, más utilizamos la NPH, ¿ya? El pico máximo se encuentra entre las 3 a 7 horas después que lo administramos. Y la duración es de 12 a 15 horas. Por lo tanto, me permite administrarlo inclusive una vez al día, muchas veces, para que cubra efectivamente las 24 horas del día. Se lo utiliza 2 dosis inyectadas, en la mañana y en la noche. Por lo tanto, mantengo el día redondo. 30 a 60 minutos antes del desayuno y la cena. Análogo de acción retardada, la duración son 24 horas cuando las dosis son de 30 unidades o más. El comportamiento es plano a partir de las 3 a 4 horas de la inyección. Quiere decir esto, miren, dice, la duración es 24 horas, entonces quedó así y de ahí se mantiene. La misma acción, no baja, para nada, después de 24 horas baja. Pero se mantiene plana su acción. No el otro, ¿no es verdad? Hizo esto y luego ahí y cayó acá. Esto lo mantiene plana durante las 24. La inyección es subcutánea. El comportamiento a partir de las 3 a 4 horas no tiene pico de absorción. ¿Ya? Esto es lo que hace, mire, las pautas del tratamiento con insulina, los niveles de la insulinemia, cuánto es, y vamos a ver nosotros de qué es lo que vamos a administrar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, dependiendo de ella. Por lo tanto, nosotros podemos definir cuáles van a ser de acuerdo al tiempo de acción, cuánto me llegó el pico, y por lo tanto me va a determinar cuánto es lo que yo tengo que administrar. Y eso va a depender, dice, ¿no? Dentro de ella, por ejemplo, el tratamiento con múltiples dosis de insulina. Esta es para un tratamiento intensivo de nuestro paciente, donde la administración de la insulina, tanto de acción rápida como ultra rápida, aquí antes de cada comida, ¿para qué? Para controlar los picos de la glicemia postprandial. ¿Ya? Antes de la comida. Yo no quiero que suba pues, después que comí, para que se mantenga. Entonces eso es lo que quiere, junto con la insulina de un efecto prolongado. Ya, o sea, aquí de acción intermedia, como es la NPH, ¿cuánto dura? 12 a 15 horas. Entonces tengo una de acción rápida que no permite que se eleve y otra que me lo va a mantener. No se olvide que la que aumenta rápido, baja rápido. La NPH aumenta y se mantiene en el tiempo, luego baja. ¿No es verdad? Bueno, y ahí viene, o una o varias dosis para mantener la insulina basal. Es decir, aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer prácticamente? Dentro de todo este componente, si bien hemos elegido qué tipo de insulina son, nosotros tenemos que ver cuáles van a ser y cómo y dónde hay que administrarla. La insulina, por ejemplo, dice que se tiene que mantener en una cadena de frío entre 2 a 8 grados, por encima de 30 grados centígrados, ya forma aglomerados que se precipitan. En nuestro medio se administra mediante plumas inyectoras de un solo uso. Pero como es un estudio español, eso es en España. Acá recién que nos ha llegado, hace unos 2 años atrás. ¿Ya? Pero ya hay las plumas. Y la pluma la utilizan son como un lapicero. Y se mide la dosis, se administra. ¿Ya? Eso ya el paciente es fácil controlarlo. En Chile hay. Ese es el que utilizaron. La bomba de insulina igual. Sí, esa es otra de las bombas de insulina. Aquí hay varios colegas, amigos que son diabéticos y tienen. ¿Ya? La insulina debe administrarse en tejido subcutáneo. Si es demasiado superficial, la absorción va a ser más lenta. Si es profunda, va a pasar al tejido muscular y la acción será más rápida. Ojo con eso, ¿no? Ojo. Ya la tendencia más generalizada es aconsejar una aguja de 6 a 8 milímetros en adultos y de 4 a 5 en niños.
con la inyección perpendicular y el pliegue grueso. Eso, específicamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, siempre hay que rotar los puntos de inyección. Aquí donde están en este lado, en la figura acá, son los lugares, se está acabando mi batería. Aquí son los lugares más específicos, miren, donde se coloca el paciente y la forma de cómo hacerlo. Dice que debe rotar no siempre en el mismo lugar, para eso son diferentes que existen, para evitar la repetición, ¿no? La opción corta o intermedia dice se absorba más rápido a partir del tejido subcutáneo abdominal. Se debe dar un masaje en la zona inyectada. El ejercicio muscular también practicado después de la inyección, el calor local y la vasodilatación aumenta la absorción de la insulina. El frío, la vasoconstricción la reducen. Bueno, son los lugares, las zonas apropiadas para la inyección. La utilización clínica de la insulina, ¿cuál es el objetivo principal de esto? Primero, es restituir el padrón o el patrón insulinémico, que llegue a lo normal. ¿Cuánto es el basal? Entonces vamos a ver nosotros aquí en qué consiste entonces la secreción basal. Incremento hacia 5 o 6 veces en los periodos absortivos. Entonces, ¿qué es lo que hace en el paciente diabético? Aquellos que carecen de la secreción endógena. ¿Quiénes son? Los diabetes mellitus tipo 1 y algunos casos de diabetes mellitus tipo 2. ¿No es verdad? Y aquí debemos tratar con una inyección de depósito de insulina. ¿Para qué? Para remedar la acción de la insulina basal, que es el objetivo. Y las inyecciones múltiples de insulina para remedar la acción de la insulina cuando uno se alimenta. No se olviden que mi alimento aumenta la glucosa y estimula la beta para que produzcan insulina. Eso es. ¿Ya? Existen distintos escenarios. Diabetes mellitus tipo 1 de diagnóstico reciente, el tipo 1 en tratamiento y el diabetes mellitus tipo 2. Si nosotros hablamos, ¿Qué pasa con las personas que ahora están usando el Ozempic para bajar de peso? ese va y estimula a la GLUT1. Y ahora vuelvan a la fisiología que le dije, lean GLUT1. Sí, está bien, pero tiene que ser controlado, porque da efecto rebote que es peor todavía. Sí. No se olviden que va y inhibe al GLUT1 y al GLUT2. Pero es a nivel gástrico es distinto. Claro, eso es totalmente diferente. Eso es diferente. ¿Ya? Pueden utilizarlo, ¿no? Doctor, ¿y en qué punto se debe usar esa oloterapia? Cuando el tratamiento es intensivo, cuando está iniciando, cuando es agudo, porque después lo voy a mantener. Pero cuando no está iniciando, ¿no le causaría mucha hipoglicemia? No, pero entonces soy médico, pues decido cuándo lo hago, ¿no? O sea, si mi paciente no lo necesita, no hay para qué hacer este tratamiento. O sea, de la combinación de insulina. Si solamente necesita una y logro mantener la glucosa dentro de lo normal, sencillo. Pero si esta glucosa está alta y yo necesito hacer el tratamiento intensivo, ahí es donde utilizamos. Claro, ahí utilizamos la dos, sí o sí. ¿Ya? Pero la mayoría de las veces sí se hace esto, te cuento, para mantenerlo. Ya, porque son pacientes crónicos, no se olviden que ya, a no ser que lo hayamos diagnosticado de ingreso al paciente, o que nosotros lo hayamos identificado cuando está iniciando la diabetes, sería lo ideal, ¿no? Con dieta simplemente controlada. No es así, ¿ya? Bien, la diabetes mellitus tipo 1 es diagnóstico reciente. La pérdida de peso, la poliuria y la polidipsia son los que, y la cetonemia son las que nos van a producir la insulinopenia grave. Entonces, aquí necesitamos lo antes posible utilizar insulina. Vamos a utilizar la insulina regular o un análogo de la acción rápida,
Vamos a ver aquí 24 a 48 horas después de iniciar el tratamiento con insulina, la cetonemia desaparece. Vamos a administrar la insulina retardada en la noche antes de ir a dormir y un análogo de acción rápida en coincidencia con la comida. Por lo tanto, este paciente necesita sí o sí estar internado en el inicio del tratamiento. Ya las dosis deben modificarse en función de la glicemia en la sangre capilar, es decir, le decimos al interno, se va a encargar de medir usted la glucosa cada hora, cada 2 horas o cada 3 horas para que nosotros podamos tener, y me lo anota todito, ¿cuánto está? Para que luego saquemos una media y sepamos nosotros cuándo vamos a utilizarlo. Hemos utilizado aquí, se realiza la glucosa. Control, ¿cuánto me bajó? Entonces es necesario que aumentemos la dosis o disminuyamos la dosis de acuerdo al valor de la glucosa, y así sucesivamente, hasta que logramos controlarla y saber cuánto es lo que voy a dar aquí, cuánto voy a dar en el desayuno, cuánto voy a dar en el almuerzo y cuánto voy a dar en la cena, para mantenerlo en la noche. Eso es lo que vamos a lograr. La primera semana, si el diagnóstico es común, una reducción progresiva de las dosis de insulina. Durante esta fase, que es la de remisión o de luna de miel, se aconseja no suspender la insulina, aunque las dosis requeridas sean lo mínimo, pero no suspenderla. En el paciente diabético tipo 1, pero que ya está en tratamiento, no se olvide, este es el que recién le hemos diagnosticado. Este de aquí es el que ya recibe tratamiento. Mire, 3 a 5 años del diagnóstico. Las necesidades de insulina pueden estabilizarse. El 90% de los pacientes requiere 0.6 a 0.9 unidades por kilogramo de peso, aunque algunos llegan a superar 1.0. ¿Ya? Hay pacientes que ya su regularización es difícil, y por lo tanto, si es difícil regularizarlo, ¿qué es lo que está pasando? Por lo tanto, me obliga a revisar. Me obliga, primero, ¿cuánto es la cantidad de hidratos de carbono de cada comida que es razonable y no superar los 60 gramos de ingesta? El algoritmo, los hidratos de carbono, la cantidad de los hidratos de carbono. El hidrato de carbono está bien cuantificado. Al algoritmo y el ajuste de insulina son apropiados. La técnica de inyección es correcta. La insulina se inyecta en lugares adecuados, sin zona de lipohipertrofia, o no existen graves problemas emocionales. Miren que todo va a sumar. Entonces tengo y me obliga a hacer la revisión. En el diabético tipo 2, la mayoría de los pacientes ya tienen una reserva insular pancreática, la mayoría. ¿No es verdad? Entonces, esto ya lo condiciona a que tengamos una relativa estabilidad de la diabetes. Por lo tanto, aquí nos permite el tratamiento con 2 dosis diarias aproximadamente. Una intermedia o una mezcla ya de la prefijada, es decir, inyectarse antes del desayuno y antes de la cena. Y ya me va, ¿por qué? Porque tiene insulina, porque le ha quedado insulina, todavía produce algo de insulina. Yo le voy a aumentar insulina. ¿Ya? Entonces la dosis inicial debe ser baja, alrededor de 0,3 a 0,4. Lo vamos a repartir 2/3 antes del desayuno y 1/3 antes de la cena. Es decir, por decirle, vamos a administrarle, necesita mi paciente 45 unidades. Ojo, porque estamos haciéndolo por kilogramo peso. Solamente estoy dando un número, no me vayan a sumar, mentira doctor, no es eso, nada. Yo estoy dando un número, 45 unidades. Dice que 2/3 lo tengo que dar antes del desayuno. ¿Cuánto es 2/3 de 45? 30. Casi 30. Y 1/3 antes de la cena. Es decir, 30 y 15. Eso es lo que vamos a administrar. Eso es lo que me está diciendo. Pero algunos dicen que podemos compensarlo con una sola dosis de insulina, ya que puede ser combinada en alguno de los siguientes: los agonistas del receptor GLUT1 o GLP1. Cuando dice agonista, ¿qué es? Estimula. Ojo. Metformina
glimidas o inhibidores de la C-glitina, tipo 2. Eso es la misma. Eso es lo que hace el Ozempic. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la insulinoterapia? Hipoglicemia es lo más frecuente y aquí debemos tratarla de una manera adecuada, como lo hemos visto ya cuando hablamos de hipoglicemia. Y aquí nosotros debemos ver que nuestro paciente no vaya a tener una insuficiencia renal crónica que tenemos que investigar. ¿Por qué puede ser la hipoglicemia que se va a presentar acá? Para prevenirla tenemos que reconocerlo y debemos tratarlo de una manera eficaz. ¿Ya? Primero, puede ser leve, se presenta en el domicilio, se adelanta la hora de la comida o se inicia hasta por los alimentos ricos en hidratos de carbono de rápida absorción como la fruta, pero si es más rápida entonces se presenta fuera del domicilio. Entonces aquí tiene que ingerir 15 gramos de azúcar o un vaso de Coca-Cola. Yo lo recomiendo, ¿ya? Inclusive yo le recomiendo a mi paciente diabético que siempre ande con por lo menos un batón o 2 pastillas. Siempre en su cartera, si es mujer, y si es varón, en su bolsillo. ¿Ya? Debe intentarse, si existe pérdida de conocimiento, cuidado que existe el riesgo de aspiración, ¿no? Entonces hay que ver aquí administrar glucosa. Alergia a la insulina es rara, pero se puede presentar y se puede presentar entre la primera y cuarta semana después de iniciar el tratamiento. Y vamos a ver cómo es, como cualquiera, ¿no? Dentro del pinchazo se enrojece alrededor, hay eritema y luego se expande. Según la gravedad del cuadro debe emplearse antihistamínico o cortisona. Si nosotros vemos los problemas locales, la infección, porque no hay aseo, porque no hay una asepsia y antisepsia adecuada dentro del lugar, ya las infecciones, la lipohipertrofia o lipoatrofia, edema insulínico, las complicaciones benignas que ya son limitadas, no son frecuentes, pero se reconocen pocas veces porque el paciente que ha sido tratado ya por una cetoacidosis y lo que han mejorado bruscamente y por lo tanto lleva a una mala compensación de estos pacientes. Entonces vamos a ver que aparece un edema generalizado, el paciente tiene oliguria y entra en una insuficiencia renal aguda. Desaparece espontáneamente. Existen fármacos que son distintos a la insulina. Y aquí vienen los dos que hemos hablado. La biguanida y la sulfinilurea. La sulfinilurea primero son agentes específicos, son de la primera generación, incluye la tolbutamida, la clorpromida y la tarlosamida. De esto, lo de la segunda generación, miren ustedes, son los más utilizados. Casi ya no se utiliza lo de la primera, pero sí lo de la mayor. La glipuride, la glipizida y la glimiperide. Son los que más utilizamos. Ahora, todos ellos son eficaces para reducir lo que es la glucosa en sangre. Los agentes de segunda se prescriben con más frecuencia, son más potentes y tienen menos efectos adversos e interacciones farmacológicas. Eso es lo que hacemos. Las indicaciones están aprobadas para el tratamiento de los pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente. No insulino. ¿Por qué? Porque las células beta pancreáticas, ¿qué dice aquí? Son funcionales. Por lo tanto, son secretagogos. Ayudan para producir efectos sobre la glucosa. No pueden utilizarse en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Cuál vendría a ser el mecanismo de acción de esta? Como son secretagogos orales, provocan liberación de insulina en las células beta pancreáticas, se unen al receptor de la sulfinilurea y bloquean los canales de potasio que son sensibles al ATP. De esa manera vienen y provocan la despolarización de la membrana y se lleva a los canales de calcio actuando lo que ya le expliqué cuando el mecanismo de acción, ¿se acuerdan? El potencial. Viene, actúa el calcio con el magnesio para abrir los canales y poder liberar la insulina. Eso es lo que hacen.
El uso prolongado puede reducir el glucagón sérico, lo que puede contribuir al efecto hipoglicemial. Efectos adversos, la hipoglicemia y aumento de peso. Las precauciones: debemos tener precaución en pacientes con disfunción hepática o renal y debemos tener precaución en pacientes con alergia a la sulfa. Ya se acabó mi batería. Ahí. Los inhibidores de la glucosidasa, en este caso la ascorbasa y el militol, actúan inhibidores competitivos que son reversibles de la enzima, en este caso de lo que es la alfa-amilasa pancreática y la alfa-glucosidasa intestinal. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a venir y van a inhibir la alfa-glucosidasa, por lo tanto aquí, ¿qué es lo que prolonga? La digestión de los hidratos de carbono y reduce los niveles máximos de la glucosa en plasma. Entonces aquí, cuando nosotros vemos de esto que ya están aprobados para el diabetes de la mellitus tipo 2, por lo tanto son útiles para reducir la glucosa postprandial. Eso es lo que vamos a utilizarlo aquí. Lo único es el precio. La glitazona, ya en este caso la tiazolidinidiona y los agonistas PAR, en este caso, como son sensibilizadores de la insulina, ¿qué hacen? Disminuyen la resistencia a la insulina. Miren aquí, se unen al receptor intracelular específica. El PAR, por ejemplo, en este caso, afecta predominantemente al hígado y los músculos esqueléticos y tejido adiposo. ¿Qué significa? En aquellos pacientes que son insulino resistentes, vamos a utilizar la glitazona. También son medicamentos. Si bien aumenta, dice, la fractura, el cáncer de vejiga, puede causar insuficiencia cardíaca congestiva o exacerbar la acción y el paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva me lo puede desencadenar y dar todas las manifestaciones, sí lo pueden hacer. Por lo tanto, tengo que tener cuidado a quién se lo voy a administrar. La glinida, como es la rapaglinida y la nataglinida, son secretagogos orales, tienen el mismo mecanismo de la sulfonamida, ya hay tratamientos en pacientes con alergia a la sulfa. Es decir, ¿se acuerdan de la sulfonilurea? Bien, si son alérgicos, entonces tenemos la glinida. La incretina, que son las que vienen y estimulan a la GLP-1 y inhibidores de la dipeptilpeptidasa, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Se liberan por el intestino, por la llegada de los alimentos, estimulan la secreción de la insulina, aumentan la síntesis de la misma y regulan su replicación en las células beta. Por lo tanto, inhiben la apoptosis de la célula. Inhiben que se muera esa célula. Ya una vez que es segregada, tanto la GLP-1 y la GIP son rápidamente inactivadas por la enzima DPP4. ¿Qué es lo que hacen entonces? Los agonistas de la GLP-1, que viene a ser la esanatida y la lirrutina, que son las dos. Los inhibidores del DPP4 es la sitaglipina, la sosaglipina y la linogliptina. Los inhibidores de la SGLT2, que es la canaglipsina y la empagliflozina y la dapagliflozina, ¿qué es lo que hacen? Inhiben lo que es la SGLT, lo que va a permitir que el riñón, en este caso, puede eliminar la mayor parte de la cantidad de la glucosa y inhibe la reabsorción de la misma. ¿Dónde se reabsorbe la glucosa? Después vamos a hablar de eso cuando hablemos. Pero ya lo hablamos. ¿Dónde se reabsorbe? En la nefrona, en el túbulo distal, en los túbulos colectores, principalmente. Por eso no se elimina glucosa, a no ser que se sobrepase el umbral. ¿Cuánto dijimos? 180. Claro, le he dicho. El ejercicio físico, realizar 150, bueno, eso es el ejercicio físico, realizar, 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado, contraindicado relativo para el ejercicio físico y vigoroso,
Aquí vamos a ver quiénes serían los que tienen retinopatía, diabética, de tipo proliferativa y no proliferativa, y las neuropatías periféricas graves. La estrategia en el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2, si nosotros vemos en los últimos 25 años, por ejemplo, han pasado 3 fármacos clásicos: la sulfonilurea, la insulina y la metformina, a una docena de agentes actuales como la que hemos visto farmacológicamente, que contribuyen a un mejor control de la diabetes tipo 2. Algunos fármacos modernos como la SGLT2 o la DPP4 cuestan entre 10 a 25 veces más que la sulfonilurea y la metformina. Si nosotros continuamos viendo, miren aquí, dentro de esto y cómo es que tenemos que manejar esta medicación, no es fácil, porque influyen muchos factores dentro de ello, y para eso existen pautas. Por ejemplo, la monoterapia, podemos utilizar la metformina dentro de ella. Si no se tolera o está contraindicada, podemos sustituirla por los inhibidores SGLT o inhibidores de DPP4 o las sulfonilureas en dosis baja. La terapia dual, la metformina más un inhibidor SGLT, especialmente si tienen enfermedades cardiovasculares, ¿no es verdad? O arterioscleróticas. Otras son el DPP4 y la insulina basal o la GLP-1. Este último debemos considerar nosotros una sulfonilurea y una tiansolidona, la TZD. Si nosotros vemos la terapia triple, podríamos utilizar la metformina, el inhibidor de la DPP4 y inhibidores SGLT2, o los agonistas de los receptores, tanto la GLP-1 y la TZD, o la insulina basal. Pero tenemos que mezclarla, tenemos que sumarla, ya para poderla administrar y que nuestro paciente la resista. La metformina más la GLP-1 más la insulina basal o la TZD o la sulfonilurea. La metformina más insulina basal más inhibidores de DPP4. La metformina más la insulina, esto ya se lo hace como pautas en bolo, ¿no? Basales con los inhibidores de GLP. Si nosotros vemos de cada uno de estos, de cuáles serían la forma, pues dice, y lo dice al inicio, no es fácil el tratamiento. Este es el esquema terapéutico. De todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿a quiénes le vamos a administrar? Las intervenciones, por ejemplo, sobre hábitos de vida y metformina, cuáles van a ser, cuánto es su hemoglobina glicosilada, está contraindicada la metformina o otro fármaco de la insulina. Si la hemoglobina glicosilada es mayor al 10% con síntomas de hipercatabolismo o duda de diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Si no alcanzamos este objetivo metabólico individualizado de cada uno de nuestros pacientes, tenemos que realizar una elección basada en la situación clínica de ese paciente. Vamos a ver, si nosotros tenemos a nuestro paciente que pueda tener una alteración vascular, vamos a ver qué tipo de medicamento le vamos a dar, si tiene una insuficiencia cardíaca que esté asociada, si tiene una enfermedad renal crónica, si tiene con un filtrado glomerular mayor a 30 ml y una albuminuria, o el filtrado glomerular es menor a 30, añadimos el IDPP4. Miren ustedes, o si es obeso, añadimos los análogos, si es anciano, frágil o con demencia, bueno, si minimizamos la hipoglicemia y añadimos el IDPP4, vemos de cada uno. Por eso dice que el tratamiento es individualizado. No hay diabético, tome esto. No, señor. Tenemos que ver que si no alcanzamos estos objetivos metabólicos, entonces tenemos que combinar los fármacos que están a nuestra disposición y hacer triple acción o triple terapia. Para pacientes con hiperglicemia extrema y sintomático, el tratamiento de elección siempre va a ser la insulina. Por eso los españoles no se hacen lío, dicen insulina.
Para pacientes que necesiten el mayor efecto hipoglicemiante de una medicación inyectable, se prefieren los análogos de la GLP-1 antes que la insulina basal. Si nosotros vemos y analizamos cada uno del tratamiento que hemos visto, cada uno de las fases, cómo va avanzando, llegamos a la conclusión de que el tratamiento para este paciente que está aquí no es igual para este paciente diabético que esté acá. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo 2. Tengo que individualizarlo. Tengo que ver la clínica de mi paciente y todos los efectos metabólicos. Ya sabemos eso. ¿Qué más? Tome lista.